Esta charla lleva el nombre de Dilemas jurídicos de la transición colombiana y lo lleva a propósito, porque pienso que para entender los dilemas jurídicos del proceso hay que primero entender qué es el concepto de transición. Y por eso voy a hablar en dos partes y de verdad les agradezco mucho su paciencia y su atención. Voy a hablar primero de lo que sería la transición colombiana y luego de sus dilemas jurídicos y de la justicia. Pero antes quiero partir de dos premisas básicas. La primera, que Colombia lleva casi 50 años de guerra y que esa es una situación inaceptable. Y la segunda, que estamos ante la mejor oportunidad en la historia de ponerle fin. Lo digo porque llevo más de un año hablando en La Habana con las FARC y yo creo que la oportunidad del fin es real. Por eso estamos entonces ante un momento de decisiones, ante una oportunidad que creo yo se presenta solamente una vez a una generación como esta. Y eso no se nos puede olvidar. Esta oportunidad no salió de la nada. Como lo ha dicho el presidente Santos, los astros están alineados y no están alineados solamente por arte de magia y por ser astros, sino porque ha habido un trabajo paciente de construcción detrás, liderado por el presidente, que ha tenido varios pasos que voy a recordar muy rápidamente. El primero fue darse cuenta que uno no resuelve un problema si no lo llama por su nombre. Y el presidente decidió reconocer el conflicto armado interno y llamarlo por lo que es, un conflicto armado con las FARC y con el ELN, y valga decir con nadie más. Segundo, el gobierno puso en primera fila a las víctimas con su ley de víctimas, comenzó el gobierno por prestarle atención y garantizar derechos de víctimas. Tercero, se dio la tarea de crear un entorno internacional favorable, asegurando que la región sea un soporte para la paz de Colombia y no un impedimento o un problema, y eso es lo que han hecho el presidente y su canciller con su estrategia de impulsar la integración regional. Cuarto, se abrió un espacio constitucional para poder desarrollar una verdadera justicia, una verdadera estrategia de justicia transicional integral, de eso hablaré más adelante. Y quinto, se puso en marcha un proceso metódico para llegar a la paz, un proceso que tiene en su centro la idea de pasar a una fase de construcción de paz, es decir, a una fase de transición luego de la terminación del conflicto. Esta idea de la transición se deriva del primer punto y tal vez el principal de los que acordamos con las FARC el año pasado, que dice que es un acuerdo para terminar, así de sencillo. Si algunos han leído el acuerdo y recomiendo que lo lean, dice que el gobierno de las FARC dice: hemos acordado iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas para o con el fin de alcanzar un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Es decir, una cosa es llegar a un acuerdo, firmar un acuerdo que formalmente pone fin al conflicto, y otra cosa es la fase posterior de construcción de paz. Y de ahí eso tiene unas implicaciones. La primera es que hasta que no se firme ese acuerdo final, formal con las FARC, no va a cambiar nada, no va a cambiar nada en el terreno, no habrá cese de operaciones, no habrá ceses de fuego, no habrá despejes, pero una vez firmemos, la verdad cambia todo porque entramos en una fase de construcción de paz sin armas, sin la presión de las armas, es decir, entramos en la transición. Uno podría decir que ese es el verdadero comienzo de la paz en Colombia. El fundamento de esa transición va a ser los acuerdos a los que lleguemos en La Habana sobre la base de la agenda que se pactó el año pasado, que no son todos los asuntos de la vida nacional, no son todos los problemas del país,
son 5 o 6 puntos que tienen que ver directamente con la terminación del conflicto, que de alguna manera son una especie de núcleo duro que hay que resolver, independientemente de qué opinión tenga uno política, ideológica, si quiere sentar unos fundamentos para la construcción de la paz. Esos puntos son ya bien conocidos por la opinión. Está el tema de desarrollo agrario. El gobierno piensa que sin una transformación profunda del sector rural que rompa ese ciclo, ese círculo vicioso que hemos tenido de violencia, que causa pobreza, que lleva más violencia, etcétera, si no rompemos ese círculo vicioso y creamos condiciones de bienestar y de estabilidad, pues no estaremos garantizando la no repetición del conflicto y finalmente no estaremos haciendo mucho. De manera similar con el tema de la participación política que se debatió hoy, todos los procesos de paz en el mundo llevan los exitosos a una transformación de quienes estaban en armas en actores políticos de algún tipo, a eso me voy a referir más adelante, y están los demás temas de drogas, el tema de las víctimas al que me referiré también, y el mismo fin del conflicto, la dejación de armas, etc. En sentido estricto, lo que estamos haciendo nosotros, así parezca retórico, no es una negociación, es ponernos de acuerdo en una serie de cosas que hay que hacer, lo que cada quien va a contribuir para poder pasar a esa fase de construcción, de paz y de transición. Y les doy un ejemplo, que es el de las víctimas. Este acuerdo tiene por primera vez en la historia de Colombia un punto sobre las víctimas, digo, de los acuerdos que ha habido con las guerrillas. Pero no se trata de negociar los derechos de las víctimas. El gobierno ha dicho, lo hemos dicho insistentemente desde el año pasado, que de lo que se trata es de ver cómo el gobierno y las FARC le van a responder a las víctimas en sus derechos en el marco de la terminación del conflicto. Y así, de manera similar, uno podría decir que la estructura del acuerdo es sentar unos fundamentos, llegar a unos compromisos que permitan a todos poner para entrar a esa fase de construcción de paz. El centro de gravedad, entonces, es esa idea de lo que hemos llamado esa tercera fase, esa fase de construcción de paz que estoy llamando hoy la transición. Se trata entonces de poder terminar el conflicto, firmar un acuerdo para quitar el problema de las armas del camino y poder hacer, poder implementar, poder construir. ¿Y qué quiere decir más precisamente esa idea de la transición? Quiere decir, en primer lugar, o tiene primero lo que uno podría llamar un elemento temporal. Es decir, pongámonos una meta en el tiempo, digamos, vamos en los próximos 10 años a entrar en una fase de transición para hacer realidad todas estas cosas que se están acordando. Es decir, pongámonos unas metas y, aquí viene un punto importante, miremos cómo y con qué mecanismos de excepción en una transición vamos a ser capaces de hacer realidad todas estas cosas que se acordaron. Y no son solamente medidas jurídicas, sino todo lo que implica un esfuerzo nacional de intervención en el territorio, de recolección de recursos a unas escalas que no se han hecho nunca, de fortalecimiento institucional, etcétera, etcétera, para tener un impacto real y lograr una transformación profunda y una estabilización del país. El segundo elemento de esta transición, y tal vez el más importante, es el elemento territorial. Y ahí me voy a atrever a decir lo siguiente: si uno lo piensa bien, con todo respeto del señor alcalde que se acaba de ir, en Colombia no ha habido un verdadero proceso de paz. Ha habido procesos exitosos en el pasado de integración de diferentes grupos. Tal vez el caso ejemplar es justamente el del M-19, su transformación en actores políticos, pero no ha habido un proceso de paz territorial, no ha habido un proceso de paz que logre el verdadero cierre del conflicto, que es la visión, que es la estrategia del presidente Santos. Y ahí creo yo que está un poco el error histórico, de pensar que un proceso se trata simplemente de
la desmovilización de unos grupos sin pensar en el territorio, sin pensar en cambiar las condiciones. Pensemos en un ejemplo cualquiera hoy en día, pensemos en una región como Urabá. En Urabá hay hoy en día personas que pasaron primero por grupos como el EPL, luego entraron a una versión de los paramilitares a comienzos de los 90 con Fidel Castaño, luego siguieron con Carlos Castaño, tal vez pasaron por el Alemán, algunos de ellos hoy en día están metidos en los urabeños y el problema, si bien se ha disminuido, el problema continúa porque no hubo una verdadera intervención territorial. No basta con desmovilizar grupos, hay que construir, hay que llenar el espacio y hay que sembrar la paz. La visión del gobierno es que esto se hace de dos maneras o en dos direcciones. Una, extendiendo el alcance, la red del Estado, de sus instituciones, haciéndolas más efectivas, cosa que se viene haciendo de tiempo atrás, pero tenemos el conflicto atravesado que impide esa atención como debería. Y la segunda, que sería uno de los grandes logros de una transición real, es poder comenzar a construir realmente desde abajo. En Colombia hay muchos ejemplos y no pocos exitosos en los últimos 10, 15 años de programas de desarrollo en el territorio que han tenido ese fin, la construcción de paz. Y no estoy sugiriendo que no se hayan hecho nada, por el contrario. Pero en un escenario verdaderamente de transición hay muchas más posibilidades de que la sociedad, las comunidades se organicen y se vuelvan actores de primera fila de esa construcción de la paz. El siguiente y último elemento de esta transición es precisamente la participación, y quiero insistir en eso. El gobierno y las FARC están tratando de llegar a unos acuerdos en La Habana, unos acuerdos que serán unos fundamentos que de alguna manera se está decidiendo el qué de esa transición, pero no se está decidiendo lo que es más importante, que es el cómo. ¿Cómo es que se van a hacer todas estas cosas? Eso se decidirá en discusiones con las comunidades, con la gente en el territorio, sin armas, en esa fase posterior de transición. De cierta manera uno podría decir que en la transición, para ganarse el derecho de la participación, hay que primero desarmarse. Y esa es la visión que está detrás del acuerdo que firmamos el año pasado, lo que se llama el Acuerdo General. Es un acuerdo nacional, es un acuerdo que pretende tener efectos en todo el país, pero su expresión es una expresión territorial, es en los territorios donde tenemos que actuar con prioridad. Y eso quiere decir que ese es el eje de la transición, la unidad, digamos, territorial. Y eso quiere decir también que hay que pensar en la creación de espacios, de nuevos espacios de participación, de debate, de deliberación democrática entre iguales, para ver cómo vamos a construir la paz y cómo vamos a implementar esas cosas que se acuerden. Y eso no solamente en un sentido abstracto, sino muy concreto. Si uno acuerda un programa de infraestructura, si uno acuerda un programa de agua potable, etcétera, es posible pensar que eso se haga no solamente dentro de nuestra institucionalidad formal, sino que cuente con nuevos tipos de organización en el territorio de las comunidades que implementen esas cosas y amplíen la efectividad del Estado en el cumplimiento de derechos. Y esos mismos espacios, además de facilitar, además de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, pueden ser también espacios de reconciliación no en el sentido del perdón, que a mi juicio es una cosa que le corresponde a cada quien decidir en su propia conciencia qué piensa, sino de reconciliación en el sentido de aceptación de unas mismas reglas de juego por parte de todos, de reconciliación en el sentido de tener un propósito común de construcción de paz en el territorio. De lo que se trata entonces es de lograr una verdadera movilización de la sociedad alrededor de los acuerdos en una fase de transición, y nosotros pensamos que con recursos importantes, con capacidad de gestión, con instituciones, en un periodo intenso de transición,
podemos lograr esa paz en el territorio y ese propósito de un verdadero cierre del conflicto, que es la obsesión del presidente Santos. Ahora bien, paso a la segunda parte, porque la idea de transición, de alguna manera, es una idea también normativa. Uno transita hacia algo, uno transita hacia el cumplimiento o restablecimiento o mejoramiento o fortalecimiento de unas reglas de juego. Y en ese sentido, así como la transición colombiana abarca muchos aspectos, por esa misma razón, el tema jurídico tiene que verse más allá, de manera más amplia en la transición, que simplemente bajo la óptica de lo que nos hemos acostumbrado a llamar la justicia transicional, porque tenemos que, para hacer exitosa esta transición, poner en marcha unos mecanismos jurídicos de excepción. Y por eso, a nuestro juicio, los dilemas jurídicos de la transición colombiana son varios y de diferente tipo. Voy a comenzar con los más prácticos, que a falta de término voy a llamar el problema de la justicia territorial. ¿Qué quiero decir con eso? Es todo lo que hay que hacer en el territorio para restablecer la justicia, para restablecer derechos de propiedad, que se ha comenzado a hacer con la restitución de tierras, pero que en un escenario de fin del conflicto se podría hacer a otra escala y de otra manera. Pero además de eso, en una fase de transición tendremos también que reversar los efectos del conflicto. Por ejemplo, en materia de tierras. El conflicto ha permitido, como es bien sabido, que con recursos ilícitos, con violencia, con despojo, se apoderen de enormes cantidades de tierras unas personas, se despoje a miles o millones de personas de sus tierras, y eso hay que reversarlo. Y para hacerlo hay que tener unos mecanismos ágiles de excepción que sean capaces de hacerlo. En el caso de la restitución de tierras hay un importante comienzo en este momento, pero nuevamente en un escenario de transición eso se podría hacer a otra escala y con otro impacto. Una segunda dimensión de la justicia en la transición que no solemos mencionar es la dimensión, llamémosla, de la justicia distributiva. Si a lo que le estamos apostando es a una paz territorial, esa paz tiene que ser inclusiva, tiene que atender derechos de todos, y en ese sentido el gobierno atiende en primer lugar a las víctimas, pero no se puede olvidar de los demás que están en el territorio, no se puede olvidar en estos acuerdos a todos aquellos que no se fueron de sus casas, que padecieron el conflicto, que se empobrecieron con el conflicto y que requieren una atención especial. Tenemos que distribuir, y tenemos que en particular distribuir tierras. La tercera dimensión la voy a llamar simplemente la dimensión de la justicia transicional en su sentido o acepción normal, que es, entiendo yo, la satisfacción de derechos de las víctimas en una transición. Y para eso el gobierno con el Congreso promovió el marco jurídico para la paz. Aquí quisiera primero partir de dos premisas. La primera es que el marco ordena o dice o exige que sea el Ejecutivo quien, mediante una ley estatutaria, active ese marco constitucional. Y eso no ha ocurrido y no va a ocurrir mientras el presidente Santos no lo decida. Digo eso para decir que toda la discusión que hay en la actualidad, por interesante que sea, es necesariamente pura especulación. El gobierno no ha tomado una decisión ni se ha presentado un proyecto. La segunda premisa es simplemente recordar que dentro de esa especulación, que desafortunadamente no es toda de buena fe, se usa y se abusa del concepto de impunidad. El concepto de impunidad tiene que estar referido necesariamente a la satisfacción de derechos violados, de derechos de las víctimas, en el caso de una transición, de víctimas de un conflicto de 50 años.
Y nosotros pensamos que es un error histórico concentrarnos simplemente en los victimarios. En el centro de atención de esta dimensión de la justicia tiene que estar la satisfacción de los derechos de las víctimas, que es lo que propone el marco jurídico, o lo que obliga un máximo de satisfacción en la transición hacia la paz. ¿Y eso cómo se va a hacer? Entiendo que esta mañana se debatió no poco sobre ese tema, no voy a recordar los elementos del marco, su insistencia en que esto es un sistema de excepción, su insistencia o su garantía, su constitucionalización de los derechos de las víctimas, la propuesta que hace que la solución sea una solución global que incluya a todos quienes hayan participado en el conflicto. Quiero solamente insistir en el aspecto de la solución integral, que es el centro del marco realmente y lo que tendremos que hacer en materia de justicia. Una solución integral en materia de verdad, justicia y reparación, por una parte, pero también integral en el sentido de que permite abarcar el máximo de violaciones que se hayan cometido en este medio siglo de violencia, que fue la discusión que tuvimos el año pasado. Quienes insisten en lo contrario, en pensar que se puede investigar caso a caso los efectos, las violaciones de 50 años de guerra, francamente se están diciendo mentiras. Ahí lo que vamos a encontrar al final es una impunidad de facto. Sabemos ya que de esa manera nunca vamos a llegar al fin y tenemos que hacerlo de manera más inteligente. En lo que toca a la satisfacción de los derechos de las víctimas, el gobierno ya comenzó con la ley de víctimas, pero otra cosa es lo que se puede hacer si firmamos un acuerdo final y entramos en una verdadera fase de transición, que nos daría una oportunidad extraordinaria para poner en marcha esa estrategia integral en todos sus aspectos. En el aspecto de verdad, uno podría decir que en Colombia no nos falta conocimiento, y se produce mucho conocimiento, eso lo hace todos los días el Centro de Memoria Histórica, pero sí nos falta mucho reconocimiento de lo que ocurrió. Y nos falta también esclarecimiento de los casos de violaciones puntuales. Son miles los secuestrados, las familias de secuestrados de desaparecidos que no saben qué ocurrió con sus seres queridos, y una fase de transición tiene que llevar necesariamente a que se sanen esas heridas, sin lo cual una sociedad, como se discutía ahora, no puede funcionar. En materia de reparación, el gobierno está impulsando un programa de reparación muy ambicioso, pero nuevamente, si tenemos paz en el territorio, son otras las cosas que se pueden hacer, además de programas administrativos de indemnización, en materia de reconocimiento de derechos de las víctimas, en materia de una atención integral, en materia de unas verdaderas garantías de no repetición. Y en materia de justicia, en el sentido penal de la palabra, voy a decir solamente lo siguiente. Lo primero es que en el caso de las guerrillas que están en conflicto con el Estado, en el caso de las FARC y el ELN, a diferencia de los paramilitares, no partimos del cero. La justicia colombiana ha sido implacable con estos grupos. Las personas con las que conversamos en La Habana tienen casi todas docenas ya de condenas, de órdenes de captura, etcétera. Eso simplemente para decir que en Colombia, en lo que tiene que ver con las guerrillas, la justicia ha obrado. ¿Cuál sea el tratamiento en una fase de transición? Va a depender justamente de esa estrategia integral, de una estrategia que satisfaga a las víctimas, que se va a discutir democráticamente en una ley, y va a depender también de lo que estos grupos, de lo que el ELN y las FARC, el ELN si eventualmente en algún momento se une a este esfuerzo, va a depender de lo que estos grupos estén dispuestos a hacer para o frente a sus víctimas. Lo que no se puede decir ahora, cuando ni siquiera se ha presentado esa ley, es que habrá impunidad. Y estamos presenciando un espectáculo en unos casos de buena fe, pero en otros, hay que decirlo,
de una serie de personas que yo llamaría punitivistas de última hora, que uno lee hace 10 años estaban apoyando amnistías para grupos paramilitares y hoy quisieran ser la Inquisición. La posición del gobierno en este tema es muy sencilla. En Colombia no habrá una amnistía general para estos grupos. La única posibilidad es una estrategia integral de justicia transicional en la que todos van a poner que tener y que tendrá necesariamente que enmarcarse en las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Esta estrategia integral tiene también, y voy a decir solamente una palabra al respecto, consecuencias para la discusión de la participación política de estos grupos. Aquí hay que distinguir dos niveles. Una cosa, en el caso, por ejemplo, de las FARC, es una futura participación política de las FARC como organización. Las FARC, si quieren, pueden, luego de la firma de un acuerdo final, de haber pasado por unos procesos de justicia transicional, pueden, sin ningún problema, renacer en algún tipo de movimiento político o social. Eso no tiene ningún impedimento. Pero los individuos, los miembros de las FARC, tendrán que ver qué pasa con estos procesos de justicia transicional antes de saber si pueden participar y cómo. Y esa decisión nuevamente está en el futuro y dependerá de esa ley. Termino simplemente mencionando una última, llamémosla dimensión jurídica de esta transición, que es el problema de la referendación. La decisión del presidente Santos y lo que acordamos con las FARC es que un eventual acuerdo final tendrá un mecanismo de referendación popular. Eso quiere decir que todos los ciudadanos podrán salir a votar y decir sí o no les gusta el acuerdo al que se ha llegado, que es una oportunidad que, entre otras cosas, deberían explotar quienes intensamente están haciendo hoy en día oposición. El día de mañana está abiertas las puertas para que hagan una campaña y digan no, no nos gusta esto, como ocurre en cualquier democracia. Y esa referendación tiene dos aspectos, un aspecto político, un aval de la población, y un aspecto también jurídico, la naturaleza jurídica de ese instrumento, que es una cosa que en este momento está en estudio. Pero al respecto quería simplemente decir que el instrumento para referendar unos acuerdos no es una Asamblea Nacional Constituyente. Uno no hace una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar un acuerdo de paz, ese no es su propósito. Por el contrario, la lógica de este proceso ha sido de alguna manera cumplir con la promesa de la Constitución del 91, poner esa especie de último eslabón y concentrarse más que en leyes, más que en discusiones constitucionales, en una verdadera transformación de la realidad que permita materializar los derechos consagrados en esa Constitución. Termino diciendo simplemente lo siguiente. Quiero insistir en que estamos ante una oportunidad real, a mi juicio una oportunidad única, tal vez la última oportunidad de poner fin de manera organizada al conflicto armado en Colombia. En los ambientes urbanos me da la impresión a veces que se tiende a banalizar un poco eso, a pensar, ah, no, esto es grave, pero hoy en día hay otras cosas, que hay unos atracos, que hay microtráfico, etc. Nada podría ser más importante para este país, nada podría ser más importante que terminar el conflicto. Y para eso requerimos, y tal vez aquí como gobierno tenemos que hacer un mea culpa de una falta de comunicación, tenemos que empezar a movilizar a la gente en torno a ese propósito y a tener claro que lo que estamos apuntándole es a esa fase de transición, no a un proceso. El gobierno no está interesado en estar hablando con las FARC en La Habana per secula seculorum, ni siquiera per secula seculorum. El gobierno quiere hablar con las FARC en La Habana más de este año. El gobierno lo que quiere hacer es llegar a la firma de un acuerdo final que nos permita entrar en esa fase de transición y de construcción de la paz. Esa es la obsesión diaria del presidente Santos. Una fase de transición en la que yo creo que todos vamos a tener que poner, una fase que no va a ser fácil,
que puede ser dolorosa, pero que es la mejor opción que tenemos de encontrar un fin digno para todos, insisto, un fin digno para todos a esta guerra de 50 años. Muchas gracias.